Seguimos con el libro de los Romanos. Recuerden que la vez pasada, ¿qué capítulo dimos? ¿Cuál fue? Si no estudiaron en la casa. Terminamos el capítulo número 7 del libro de los Romanos y hoy vamos a empezar el capítulo número 8. A ver hasta dónde podemos adelantar. Romanos capítulo número 8. Y es un capítulo, aquí se empieza a poner la cosa buena, de verdad, a partir del capítulo 8. Pablo deja las cosas de la ley para entrarse ahora en las cosas del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Y dice así la palabra del Señor en Romanos 8. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay una coma, si usted lo ve, va a seguir conmigo, hay una coma. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a dejarlo ahí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra, poder y alabanza. Te rogamos, Señor, que tu presencia sea con nosotros, que tú nos hables, que tú nos edifiques, que tú, Dios mío, tenga misericordia de nosotros y sobre todas las cosas que seamos hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé si su Biblia tiene algún subtítulo. Mi Biblia sí tiene un subtítulo en este capítulo número 8 y dice de esta forma: viviendo en el Espíritu. Exactamente. Y este Espíritu usted va a denotar, va a ver que aparece con mayúsculas. Recuerde que los miércoles aquí nosotros damos estudios. Si usted tiene alguna duda, levante la mano. Pero no se quede usted con duda, porque hay veces que uno dice algo, no entendí mucho eso, está nebuloso, está un poco raro ahí. Puede hacerlo. No es una predicación donde usted no debe de interrumpirla. Pero aquí vemos nosotros que Pablo sigue hablándole a los romanos, esta carta que fue escrita a los romanos en el año 57 después de Cristo y que está muy maravillosa esta carta. Después vienen los Corintios, que es una continuación, fue la primera de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Él deja el capítulo número 7, ordenanzas de la ley, ritos, ceremonias, que hay que aceptar a Cristo, que Cristo es superior a la ley, que ya no es a través de la ley de Moisés, sino a través de Jesús, donde todos debemos de ir, que el único camino es el Señor. Y ahora entra en la parte espiritual aquí. Él comienza diciendo de esta forma en el versículo número 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bonito está eso, está lindo, ¿verdad? De ahí ya nosotros podemos sacar una predicación. Pero si usted está dándose cuenta, el versículo no termina ahí. Hay una coma después de donde dice Cristo Jesús. Si usted va conmigo, está aquí, está allá, y si usted tiene su Biblia en su mano, usted va a seguir conmigo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay una condición: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y miren, el domingo estuvimos hablando de 3 tipos de clases de personas que existen: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Recuérdense que sárquicos significa carnal, espiritual neumas o neumáticos significa esto en griego. Ahora, Pablo le está diciendo: tú estás en Jesús, tú eres miembro de la iglesia, tú has dado un paso muy maravilloso a hacerte miembro de una iglesia, pero todo no se queda ahí, no todo no acaba ahí, sino que hay que comenzar una vida espiritual. Es como que las personas dicen, y después lo vamos a ver aquí mismo en Romanos capítulo mismo 8 y el versículo número, ¿cuál es? Es el 28, ¿verdad? Creo que es el versículo 28, donde dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y eso lo dice todo el mundo. Usted no ha visto eso, que la gente lo hacen como una frase, una muletilla, un refrán, un dicho. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuidado, que el versículo no dice eso. El versículo dice: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, hay una coma, los que conforme, nadie dice eso, a su propósito son llamados.
Porque si yo me meto a una cantina a tomar ahora y salgo con los ojos hinchados allí y un diente roto, ¿eso me va a ayudar a bien a mí? Aunque yo diga que ame a Dios. No, yo me busqué ese problema yo mismo. Ahora, las cosas cuando Dios te ha llamado y tú estás delante de su presencia, bien delante de Él, todas esas cosas sí te van a ayudar para bien. Van a estar dentro del propósito de Dios. Como cuando a Daniel, fue echado al foso de los leones. ¿Cuál fue el propósito de Dios hacer eso? A ver, ¿cuál fue el propósito? Demostrar por la señal que hizo y que el mismo rey de Babilonia dijera de esta forma: no hay otro Dios que salve como el Dios de Daniel. Y proclamara un edicto. Hiciera una carta notarizada, el mismo rey, con él mismo era el notario ahí, abogado y todo, pusiera su cuño y dijera: aquel que hable mal del Dios de Daniel, el tal sea descuartizado, él y toda su familia. Y dice que su casa sea convertida ¿en qué? En muladar, o sea, en escombro, que no quede nada. Ahora, aquí Pablo está diciendo esto. Tú estás en Jesús, porque yo puedo estar en Jesús, yo puedo ser miembro de mi iglesia y aún a ser predicador, o ser evangelista, o ser maestro, o lo que usted quiera llamar. Si tú estás en Jesús, no vas a tener ninguna condenación, pero hay una segunda parte de este versículo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mayúscula, Espíritu de Dios, no está refiriendo al espíritu humano. Vamos al versículo número 2. Versículo número 2 de este capítulo. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. Que muchos piensan: bueno, Jesús tenía la naturaleza divina, por eso podía soportarlo. No, Señor, Él no le fue permitido usar ese poder divino para resistir las tentaciones, sino que la parte humana que Él tenía era la que tenía que luchar en contra del pecado, en contra de las tentaciones, en contra de los problemas, en contra de todas las cosas que pasemos hoy día en los humanos. Si usted ve a través de la Escritura, la Biblia dice varias ocasiones que los sentimientos Jesús los expresó. Por ejemplo, como Jesús lloró. Jesús tuvo ¿qué? Hambre. Jesús tuvo ¿qué? Sueño. Y tuvo sed. Entonces se quedó dormido ahí en la barca. Estaba bien cansado. Entonces era una parte humana que él tenía que gobernarla, tenía que someterla, pero no a través de el poder que había sido dado, el poder divino. Pero sin embargo, nosotros como hoy en día, como cristianos, y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un privilegio grande: la ayuda del Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, Él dijo: yo voy a enviar ¿qué cosa? Sí, pero ¿qué dijo? ¿Voy a enviar qué? No dijo el Consolador, dijo otro Consolador, para que usted esté con usted. Él tomará de lo mío y lo hará saber. Cuando vayas delante de los jueces, de los fiscales, de problemas, etcétera, si estás ahí como Romanos 8:1, viviendo en el Espíritu te va a dar palabra como se la dio a Esteban, que dice que no pudieron resistir. Esteban era un diácono de la iglesia y estaba tan ungido del poder de Dios que hacía milagros, imponía las manos, hablaba en lengua, estaba metido en el Espíritu. Y le recitó desde Génesis hasta el tiempo de Jesús la Biblia. Les mencionó a Moisés, a los profetas, a los salmos, etcétera, etcétera. Y les dijo que ellos habían matado a Jesús. Y ellos no aguantaron esa sabiduría y por eso lo apedrearon. Porque él estaba en el Espíritu. Y aún, miren, muriendo él, siendo apedreado, dice que él se puso de rodillas y miró hacia el cielo y dijo: veo los cielos como abiertos y veo a Jesús
sentado a la diestra del Padre. Es algo tremendo. Nosotros como hijos de Dios tenemos ese consolador que Él lo mandó en el capítulo número 2 de los Hechos, a partir del versículo número 1 hasta el 4. Dice que cuando llegó ese día de Pentecostés estaban como ellos. Estaban unánimes. ¿Y qué quiere decir unánimes? Bueno, no quiere decir juntos, porque el versículo dice de esta forma: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. La unanimidad no tiene que ver nada con estar juntos. Usted puede estar bien apretado con una persona y tener un pensamiento contrario. La unanimidad quiere decir un mismo propósito, un mismo sentir y una misma meta. Eso es lo que significaba. Usted puede estar viviendo en un cuarto 20 personas ahí, pero esas personas ni se hablen o no estén de acuerdo. Entonces, en estar de acuerdo, en ese el poder. Por eso la Biblia habla que el poder del acuerdo es un poder muy grande. Nadie, casi absolutamente nadie en el planeta Tierra usa esa arma espiritual, el poder del acuerdo. Jesús dijo: si dos de vosotros se pusieres de acuerdo acerca de alguna cosa, o será hecho por mi Padre. Entonces hay veces que nosotros no nos ponemos de acuerdo ni con nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos pedir? ¿Qué es lo que queremos hablar? ¿Qué es lo que en realidad, qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que deseamos? Porque somos cambiantes. Es que es muy difícil que las personas estén unánimes. Pero a estas personas no fue fácil lograr esa unanimidad. Primero, número uno, la obediencia a Jesús. Jesús le dio una orden ¿a cuántas personas? A ver, si ustedes saben Biblia, vamos, damos un estudio. No, se los dio a sus discípulos, a sus apóstoles, pero se le apareció a más de 500 personas vivos. Y cuando Jesús se va al Monte de los Olivos, que de ahí Él parte hacia estar con el Padre, Él le dice de esta forma, el capítulo número 1 del libro de los Hechos le dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y se lo está diciendo a 500 personas. Ahora, si usted ve más adelante en el mismo libro de los Hechos, dice que fueron a un aposento alto y habían alrededor de... La Biblia no dice que eran 120, la Biblia dice que eran como 120, pueden ser 119 o 121. Bueno, pero la cosa era que había un buen grupo, pero el otro grupo que hizo empezó a claudicar. No lo recoge la Biblia no lo dice, pero no había poder de acuerdo. El Señor había dejado frente a ese grupo ¿a quién? A Pedro. En el último capítulo del Evangelio de Juan, cuando Jesús se le aparece a Pedro 3 veces, le pidió a Pedro que si lo amaba, le dijo. Y en las 3 veces le dijo: cuida de mis corderos, apacienta mis ovejas. O sea, sé el líder, ayúdalo. Y así fue. Cuando en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos, no se paró ninguno de los 120. ¿Quién fue el que se paró a predicar? Fue Pedro. ¿Y se ganó cuántas personas? De un solo golpe. Pedro ganó 3,000 y después ganó 5,000 cuando el cojo. O sea, con 2 predicaciones Pedro ya había ganado 8,000 personas. Entonces, el poder del acuerdo es en realidad cuando uno se somete primeramente a Dios. Hay reglas bíblicas, hay reglas espirituales que dicen someteos a... Y yo le voy a hacer una pregunta. Hay muchos cristianos, usted le pregunta, ¿usted se somete a Dios? Sí. Y entonces le pregunta a una mujer cristiana, ¿usted se somete a Dios? Sí, yo me someto a Dios. ¿Y se somete a su esposo? No. Entonces ahí hay alguna fórmula que primero, cuando tú te sometes a Dios, usted te somete a su superior en el centro de trabajo, el mayordomo. Le dice: usted haga esto. Como a mí, no hemos tenido nada que hacer, me he dicho: voy a limpiar los baños. Yo voy y limpio los baños. Bota la basura de toda la compañía. Yo he agarrado todos botes que me he pasado 4 horas botando basura y llevándolo para afuera mientras los otros están en su teléfono. Pero ¿sabes qué? Porque yo conozco el poder del sometimiento. Cuando el soldado romano aquel, o el centurión romano, le dijo a Jesús: yo no soy digno que tú entres en mi casa. No lo hizo en realidad porque tuviera una falsa
¿cómo se dice? Humildad, sino que él sabía en el poder del sometimiento. Yo me someto a él porque él es más grande que yo. Solamente con decir la palabra ya yo obedezco. Y eso lo digo, yo tengo gente y le digo, ve a esto, a esto otro, y ven aquí, allá, cambia esto para aquí, muévelo y lo hace. Pero yo no soy digno que tú entres en mi casa. Di nada más la palabra. Volvemos a Romanos, el capítulo 8, ahí mismo estamos. Versículo número 5. Por los que son de la carne, mire lo que dice el versículo 5. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? Ay, Señor. Piensan en las cosas de la carne. ¿Y qué es lo que es pensar en la carne? No me va a decir que en las fajitas, en los taquitos, ¿verdad? Oh, en esa estamos pensando todo el tiempo, ¿verdad que sí? Y bien ricos que son. Se están refiriendo a los deseos pecaminosos. Por eso Pablo se lo está diciendo a los romanos. ¿Cómo saber si yo soy del bando de la carne o el bando del espíritu? Porque siempre estoy pensando en lo malo. Siempre estoy pensando cómo decir una mentira. Siempre estoy pensando cómo esquipear un servicio o hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero los que son del espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del espíritu. Es que es difícil. Cuando yo me convertí en el año 1989, por allá por el año 90, tuvimos una convención de jóvenes en una ciudad que se llamaba Victoria de las Tunas. Y yo iba a cumplir unos 15 años. Y yo me recuerdo que fuimos a esta convención y nunca, yo quedé marcado de por vida de esa convención. Debajo de la iglesia había un sótano. Y me dijeron, ahí los jóvenes están orando bajo el sótano. Y yo dije, voy para allá a orar un rato. Oiga lo que había ahí, la presencia de Dios tan grande que había ahí. Usted entraba y usted sentía algo que lo envolvía, algo caliente y frío a la vez, algo que le daba gozo, que le daba eso de brincar, de llorar, de hablar en lenguas, y yo no sé cuántas cosas. Fue algo increíble. Y ahí, en esa época fue llamada la década de la cosecha, año 1990 al año 2010 años, la década de la cosecha. Se levantaron iglesias, personas aceptaron al Señor, grandes campañas evangelísticas, etcétera, etcétera. Y yo me recuerdo que llevando poco tiempo, en un lugar que se llama Mayarí, me invitaron a un retiro de jóvenes. Y yo todavía estaba súper verde en las cosas de Dios. Y yo estaba en uno de los bancos de la iglesia, en la parte de atrás, y había unos evangelistas ministrando adelante. Y yo dije, Señor, si tú eres real y tú me amas, si tú me has llamado, yo quiero que tú, dije así nada más, con mi mente, sin hablarlo, yo quiero que tú me des una bendición especial. Eso fue lo único que hice yo. Y yo me recuerdo que el evangelista que estaba adelante se llama Lázaro, debe estar vivo todavía. Era un joven, pero era un joven más adulto, como unos 10 años mayor que yo. Era evangelista y pastor en Pinar del Río. Y para de orar y dice, aquí hay un joven, un momento, aquí hay un joven que habló con Dios. Esa fue la primera señal que yo recibí en mi vida. Habló con Dios y le dijo al Señor de esta forma, Señor, yo quiero que tú me des una bendición especial. Wow. Era como si Dios le pusiera textualmente lo que yo había dicho en su cerebro. Y él lo repitió. Y él dijo, y dice el Señor que te va a dar la bendición especial. Bueno, sí fui bendecido allí, pero cuando llegué a mi casa, yo me recuerdo que me tiré de rodillas, seguía en la unción, en el deseo de buscar de Dios, pensando en las cosas del Espíritu. Y yo no tenía el bautismo del Espíritu Santo para ese tiempo. Y yo me tiro de rodillas en la casa y empiezo a orar, y levanto mis manos y empiezo a clamar a Dios, Señor, yo te bendigo, te exalto. Y cuando me vine a dar cuenta, estaba hablando en otras lenguas. Así fue lo que pasó el día de Pentecostés. Dice que allí habían partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Cirene, del Ponto, de África, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, cretenses, árabes. Todas las naciones estaban allí reunidas ese día. Y fueron a ver qué es lo que estaba sucediendo, porque estaban hablando los idiomas de esos países sin haberlos estudiado. Algo increíble, ¿verdad?
Esas son las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, en hacer vigilia, en hacer ayuno, en leer la palabra, en predicar, en exhortar, en bendecir, en ayudar, en ofrendar a la obra misionera, en estar al tanto en las cosas de Dios. Esos son los que piensan en las cosas del Espíritu. Vamos a ver el versículo número 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Y no se está refiriendo a una muerte física, se está refiriendo a una muerte espiritual. Y no se está, como dije, no me está refiriendo a la carne esa que ponen a las 3 de la tarde en el Golden Corral, que hay muchos que saben ya el horario que la ponen y van para allí. Lo quiero medium well, lo quiero well down. No se refiere a esa carne. Aunque le voy a decir, si comes mucha carne, esa también te va a matar. Va a acabar con tus intestinos, va a acabar con el colon. Hay que comer menos carne. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Claro que va a traer paz. En medio de los problemas y de las dificultades de la economía empobrecida, que no tienes trabajo, que te duele una pierna, que tienes esto y lo otro, que se rompió el carro, que se murió el perro porque te lo envenenaron, o qué sé yo, lo que haya pasado, usted tiene vida y paz. Usted está contento, está gozoso, está alegre. Por eso Nehemías lo dijo, el gozo del Señor es mi. Oiga, yo no hubiera dicho eso en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba a punto de matarlo. Y no solamente a Nehemías, a Esdras y a todos los judíos. Y Nehemías estaba reconstruyendo la muralla de Jerusalén, el templo, las puertas, etcétera. Y él dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cómo tú te vas a gozar si te andan buscando para matarte? En el árabe, el otro Zambalá, Tobías, todas esas personas que estaban en contra del pueblo de Dios andaban buscando para arrancársela a él y a Esdras, para matarlo. Y ellos dicen, de esta forma, dice Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Por qué? Porque él estaba ocupándose en las cosas del Espíritu, estaba metido en las cosas de Dios, estaba creyendo lo que dice la palabra. Leía ayer algo y también leía y veía, era un video acerca de leer la palabra del Señor. Dice que si usted lee, aunque sea 10 minutos al día, la palabra del Señor, todos los días de la semana, reduce sus problemas y su estrés hasta un 40%. Y entre más usted lea la palabra del Señor, los problemas se van a ir resolviendo más. Pero hay personas que leen la Biblia cuando vienen a la iglesia y ya no vuelven a leer en toda la semana. Ahí donde está el problema, ahí donde está la situación. La única palabra que es viva es la de Dios, es la que está escrita aquí, es la que imprimieron aquí o está en el teléfono, pero es palabra de Dios, es la única que es viva y más cortante. Ajá. Al Espíritu, exactamente. Wow.
Claro. Y en ese tiempo, es que la palabra de Dios, como yo dije, es la única que es cortante. Dice, oye, no es cortante, es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, oye, hasta no solamente las cosas espirituales, sino las cosas también físicas. Dice que parte qué cosa, las coyunturas, los tuétanos. Dice, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Había un predicador que decía, estaba predicando Jesús y la mujer samaritana, y decía esa muletilla cada rato en el mensaje, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y había una visita que al final se quedó y le dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. ¿Por qué? Dice, porque usted se pasó todo el servicio diciendo 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es el tuyo. Yo quiero arrepentirme y entregar mi vida a Jesucristo, porque ya es verdad que yo me he casado y me he divorciado 5 veces y ahora ando con un hombre casado. Esa soy yo. Miren, para que usted vea, él se estaba refiriendo a una anécdota, algo de la Biblia, y ahí hay una persona con una situación parecida. Y así mismo es la palabra del Señor. Hay personas que dicen, eso lo está diciendo por mí, alguien le dijo de mí. No, uno no dice eso. El que se para aquí es lo que menos piensa en los que están abajo. Ahí el Espíritu Santo empieza a dar palabra y entonces para confrontar a las personas. Pero ¿cuál es el objetivo de la palabra? El objetivo de la palabra es redarguir, enseñar, exhortar. Como se lo dijo Pablo a Timoteo, que la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, exhortar, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así dice la palabra de Dios. Amén. Estamos en el versículo número 6 y dice el número 7 de esta forma: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ay, santo Dios. Por eso a muchos no les gusta leer el libro de Santiago. Hay personas que llegan al libro que está delante de Santiago y se lo brincan. Porque Santiago, desde que comienza, el escritor del libro de Santiago empieza a hablar es tirando duro. Oye, no puede ser un poquito más flojo. No seas tan directo, Santiago. Porque tú me dices eso, tú me estás hiriendo a mí. Imagínense que Santiago dijo, oh almas adúlteras. Le dijo a una iglesia, le dijo así a un grupo de cristianos, no sabéis que la amistad con... Y aquí mismo lo dice en este versículo 7, ahora lo dice Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Pero por qué son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque quieran. ¿Por qué? Porque el carnal hoy dice, no, es verdad, hoy lo que tú estás haciendo tiene razón, yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente, yo no te voy a tratar más mal. Eso un marido se lo dice a la mujer, ella ha sido muy áspero, yo voy a cambiar, perdóname, no lo voy a volver a hacer más. Y la mujer dice, ok, parece que el tipo va a cambiar, pero lo vuelve a hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estas cosas se resuelven con Dios en el medio de la persona. Si tú quitas a Dios del medio de un matrimonio, ahí lo que hay es cualquier cosa menos Dios. Nosotros no podemos darnos el tiempo ni querer quitar a Dios para sustituirlo con otras cosas humanas. Viajes, ceremonias, regalos, tiempos de velada. Esto es bonito y a él le gusta a las mujeres, y etcétera, etcétera. Pero si Jesús no está en medio de eso, eso va a llegar a ser, como dijo Pablo a los mismos corintios. Él le dijo, será como símbolo que... Mire, va a ser así. Así va a ser. ¿Oyó? Pero va a llegar el momento que ya no va a sonar. Sonó en el momento, ay, qué bonito, el hombre cambió, la mujer cambió. No, los problemas de la carne se resuelven con oración, con ayuno, con búsqueda, con disciplina espiritual. No es fácil de verdad orar por la madrugada, no es fácil de verdad hacer ayuno. Yo en esta semana hice unos ayunos y ya casi uno no está acostumbrado, y yo pensé que yo me iba a morir. Ardor, dolor de cabeza, uno se pone hasta como medio airado con uno mismo porque tiene hambre.
Pero a la carne nosotros tenemos que decirle, tú tienes que humillarte. Jesús nos dio a nosotros el ejemplo. Capítulo número 4 de Mateo, versículo número 1, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que ayunase por 40 días. Entonces, si Jesús doblegó la carne, ayunó, oró, vigiló, y dice, era muy de madrugada cuando se levantaba Jesús a orar. Así que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero dice Pablo en el versículo número, ¿cuál es? 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro que no, por muy bonito que uno hable o cante o haga una danza o dé buenas ofrendas, a Dios Dios no admira eso. ¿Sabes por qué? Porque a Él no lo mueve ni el verbo. Eso para los seres humanos delante de Él dice que son como nada, son como estopa, como hoy están y mañana no están. Por eso el Salmo 90, Moisés escribió, 70 son nuestros años y 80 los más robustos, y con todo y eso dice que ¿qué? Son trabajosos porque pronto pasan y volamos, o sea, no desaparecemos. Entonces a Dios nada de eso lo va a impresionar. Imagínense que Dios diga, oye, qué bonito estás. Yo veía a un predicador o una predicadora que a alguien le estaba dando una profecía, tenga cuidado con eso, que el Espíritu Santo le decía, oye, estoy contento contigo, estás haciendo las cosas bien. Sí, la Biblia dice que cuando nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer, ¿qué somos nosotros? Si yo voy y me gano 20,000 personas para Cristo, vendo mi casa y se lo reparto a los pobres, estoy constantemente buscando de Dios y al final yo voy a recibir de Dios un aplauso, ¿sabe lo que me va a decir el Señor? Siervo inútil. No voy a recibir ningún tipo de bendición, porque yo hice lo que tenía que hacer. ¿Cómo hoy en día venía el Espíritu Santo y dice, dice mi esposa, fue así, le dijo, el Espíritu Santo le dijo, gracias por lo que estás haciendo, santo Dios. Oye, el Padre no le dio las gracias ni a Jesús, no le dio las gracias ni a Pablo, ni a Pedro, ni a ninguno de los apóstoles. Al contrario, si usted ve, era corrigiéndolo. Jesús en una ocasión le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, le dijo. Pablo le dijo a Pedro delante del mundo, todo el mundo, hipócrita, le dijo. Y entonces, eso, vemos nosotros que cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que no lo hacemos nosotros, cuando usted diezme, cuando usted ofrende, cuando usted venga a la iglesia, cuando tú ayude a los necesitados, cuando usted reparta tratado, está haciendo algo en realidad que era lo que teníamos que hacer y no vamos a recibir ningún aplauso, ni ninguna otra corona, como las personas piensan, que vamos a tener coronas y vamos a tener siervos inútiles. Somos nosotros cuando hagamos así todo lo que hagamos. Versículo número 9 dice de esta manera, y ya voy a terminar y creo que nos vamos a dejarlo para otro día. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es lo que le está diciendo Pablo. Mira, no vivan según la carne. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, está duro, Pablo, afloja un poquito, Pablo. Por eso le hablaba yo con mi esposa y yo le decía a mi esposa, oye, si el apóstol Pablo estuviera en los tiempos de nosotros modernos ahora, aún con toda la tecnología que hay, escuelas, autoparlantes, internet, videollamadas, etcétera, etcétera, ¿cuántos seguidores tendría Pablo? ¿Cuántas personas seguirían a Pablo siendo pastor local de una iglesia? Yo pienso que no tendría a nadie. Lo iban a decir, este hombre está fuera de tiempo, este hombre está viviendo en el pasado, este hombre es muy estricto, y siempre estarían hablando algo de él. Porque así es el ser humano es así. Entonces, aquí el apóstol Pablo termina, o no termina, pero vamos a terminar nosotros, diciendo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Y el Espíritu dice que nos va a enseñar ¿qué? Son 3 cosas que va a hacer el Espíritu en las personas. ¿Cuáles son? A ver, 3 cosas que va a hacer el Espíritu Santo en las personas. Va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Aun aunque usted esté bien delante del Señor, Él te va a convencer de esto. Justicia, juicio y pecado. Sí, te va a dirigir, te va a corregir, te va a hablar, te va a bendecir, te va a llenar, te va a tocar, todas esas cosas. Pero Él te va a corregir, te va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a quedarnos aquí en el versículo número 9. Y no sabemos cuándo vamos a volver, porque ya la semana que viene ya van a empezar algunos hermanos ya a predicar. Así que estoy tomando aquí esto porque hasta que ya empiecen los hermanos de nuevo a hablar. Y estúdiese la palabra del Señor. Recuérdense que es la única que es viva y eficaz. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Este sábado tenemos clases de la universidad. Comenzamos del receso a las 9 de la mañana. Yo voy a estar aquí. Así que hemos puesto ahí en la página de la iglesia de las clases. Vamos a comenzar con una materia que se llama conflictos ministeriales. Así que trate de enseñar al Espíritu y deje la carne que ande con la carne. Por eso Jesús dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Así que vamos a orar, amén. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar. ¿Tú tienes algún anuncio que dar o algo? No, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra, poder y alabanza. Te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas, Señor, que han estado aquí alabando y glorificando tu nombre. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas el resto de esta semana. Los que están trabajando lejos, fuera, los que trabajan cerca, los que trabajan en diferentes lugares, que tú les des sabiduría, inteligencia, Señor, que tú los protejas, los cuides, los guardes, Señor, de personas malintencionadas, porque hay personas manejando inconscientemente, locos, drogados, borrachos, alcohólicos, Señor. Tú libres a tus hijos y tus ángeles estén con ellos. Tráelos, Dios mío, a tu casa este domingo, Dios mío, para alabar y glorificar tu nombre, para exaltarte y bendecirte, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, gloria al nombre del Señor.